nuevo segmento y ahora vamos a analizar a continuación cómo es que se ven los objetos, cómo es que podemos representar, ¿no?, a primera vista cualquier objeto que nosotros vayamos a observar o vayamos, ¿no?, a tener a frente nuestro, ¿no?, frente a nuestros ojos. Miren, tenemos, en primer lugar, tenemos esta botella, ¿sí? Observen esta botella. Seguramente si nosotros observamos la botella, pues vamos a ver una botella, pero para nuestros ojos no es lo primero que tenemos que ver, una botella, ¿sí? Nosotros tenemos que mirar diferente, nosotros tenemos que ver de una manera muy sencilla, ¿sí?, muy simple. Observa los objetos de una manera muy sencilla y vas a poder entender también de la misma manera, ¿no? De la manera más fácil podrás entender cómo es que está hecho ese objeto. ¿Y cómo será eso? Entonces, observa. Vamos a, en vez de ver una botella, una simple botella, lo que vamos a ver a continuación va a ser un rectángulo, ¿ok? Bueno, voy a utilizar un lápiz de color, ¿no?, un color rojo para diferenciar y para que se note de mejor manera. ¿Qué es lo más sencillo que tengo que observar? Una forma geométrica en el objeto. Y en este caso voy a representarlo mediante un rectángulo. Y algo muy importante que voy a hacer al principio es un eje, ¿sí? Porque todos los objetos, como las botellas, las copas, todos aquellos objetos que dividiendo a la mitad ambos lados son iguales, se les denomina simétricos, ¿ok? Simétricos. Y aquellos que poniéndole un eje y ambos lados no son iguales, vendrían a ser asimétricos, como la mayor cantidad de frutas, por ejemplo, ¿no?, serían asimétricos. Una hoja del árbol también, ¿no?, sería asimétrico. Y bueno, un sinfín de objetos que podríamos tener como ejemplo. Aquí vamos, ¿no?, poniéndole un eje. Entonces lo que yo estoy viendo es un rectángulo. Pero aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Este rectángulo todavía no me va a indicar si la botella está bien medido, ¿sí? La medida, todo eso tiene que ver con la proporción. No me preocupo mucho que ustedes entiendan todavía sobre proporción, pero sí el primer logro que se tiene en esta parte 1 es anteriormente, ¿no? El primer logro que ustedes identifiquen las figuras geométricas y las figuras según su volumen, ¿no? Las figuras geométricas simples y según su volumen. Hay que identificar y hay que reconocer que eso va a ser el punto de partida para realizar todos nuestros dibujos. Y en esta parte, ¿no?, en este último video, el siguiente logro de esta sesión, de esta semana, es que nosotros de ahora en adelante ya no observemos los objetos, ¿sí? De ahora en adelante nosotros lo que vamos a hacer es observar las formas geométricas con las que están hechas. Sí, las formas geométricas con las que están hechas. Tal como lo hemos trabajado en la videoconferencia, ¿no? Hemos hecho el ejercicio de, a ver, observen la ventana. Y la ventana pues era un rectángulo, ¿no? La puerta también era un rectángulo. La división interna de la puerta eran cuadrados. Y así sucesivamente. Todo lo que está a nuestro alrededor estaba representado por figuras geométricas. Y bueno, y como vemos en el ejemplo, aquí podemos ver, ¿no?, de la misma manera. También vamos a observar, ustedes observen que, ¿no?, la parte superior de la botella también es otro rectángulo, fíjense. ¿Sí? Y finalmente lo vamos a dividir en dos espacios, ¿sí? Un rectángulo que es casi cuadrado y el otro rectángulo que es bastante alargado. ¿Ok? Pero aquí hay un error, así no es la botella. No se preocupen de eso porque eso tiene que ver ya con una siguiente etapa, ¿no?, de un dibujo, ¿no?, donde en esta parte nosotros no necesitamos todavía resolver ese problema, ¿ok? De hecho, la botella pues tiene esta forma, ¿no? Esta botella que estamos observando tiene esta forma, ¿no? Inclusive la boquilla de la botella también tiene sus detalles, ¿ok? ¿Sí? Observen los objetos como es su forma, ¿sí? Forma, recuerden, forma, ¿ok?
Muy bien, vamos a cambiar ahora de otra imagen, ¿no? Vamos a retirar esta imagen y ahora vamos a apreciar, miren, vamos a apreciar otro tipo de botella, ¿sí? Aquí lo tienen, ¿no? Siguiente botella. Muy bien, ¿cuál sería la diferencia entre esta y la otra botella? ¿No? Obviamente esta botella es más, ¿no? Más rectangular, más alargado hacia arriba, ¿cierto? Muy bien. Aquí viene la utilidad de esos ejercicios que ustedes han realizado, ¿sí? No necesito utilizar regla para hacer este primer trazo, ¿cierto? Lo estoy haciendo de una manera, ¿no? Rápida y precisa, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario practicar. Para eso son los ejercicios de los rectángulos, de las formas geométricas. Muy bien, y hacemos el trazo, ¿no? Inmediato. Recuerden que no se busca perfección, ¿ok? Lo importante es, ¿no? Lo importante en esta parte es entender la forma de que está hecha el objeto, ¿ya? Y aquí lo estamos representando. Como es una botella, entonces recuerden, las botellas son simétricas, ¿ok? Y le consideramos su eje y vamos a calcular más o menos la altura donde bueno, termina la parte ¿no? del cuerpo, le diremos, y la parte superior de la botella también es otro rectángulo alargado, ¿ok? ¿Cómo podemos identificar este objeto? Simplemente de que, ya, no es una botella, es un rectángulo. Y dentro de ese rectángulo estamos hallando otra forma geométrica alargada, otro rectángulo más delgado que va a servir para resolver la boquilla. Y bueno, la parte superior de la boquilla también nos podemos ayudar con un cuadrado o un rectángulo, ¿no? Casi un rectángulo casi cuadrado. Muy bien, estamos hallando, estamos entendiendo y estamos representando los objetos de una manera geométrica. Ojo, geométrica, no nos estamos todavía concentrando en los detalles. Ya, por favor, no nos vamos a saltar los pasos. Recuérdelo siempre, el proceso. ¿Ya? El proceso. Vamos a cambiar la siguiente imagen. Ahora vamos a ponernos como ejemplo, ¿ya? Para terminar el ejemplo de las botellas. Y fíjense que ahora tenemos esta hermosísima botella de vino, ¿no? Esta hermosísima botella de vino, ¿no? Todavía quedó un poquito del año nuevo. Entonces, vemos cuál es la diferencia este objeto con el otro, ¿no? Aparentemente parece ser del mismo tamaño, pero por el corcho que todavía se quedó en la parte superior, termina siendo más alargado. Entonces vamos a identificar, vamos a representar mediante una figura geométrica, muchísimo más alargada que la otra botella, por cierto, ¿no? Muchísimo más alargada que la otra botella. Recuerden también que al momento de trazar la forma rectangular pueden repetir una línea sobre otra, ¿no? Hasta que se sientan seguras, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Y si lo hacen de un solo trazo, muchísimo mejor, ¿no? Muchísimo mejor. Muy bien, vamos a representar entonces primero con una forma geométrica bastante alargada, luego dentro de esa figura geométrica recuerden, ¿no? Considerar otro rectángulo para lo que vendría a ser, ¿no? La boquilla de la botella y finalmente otro para lo que vendría a ser el corcho también, ¿correcto? Todo en figuras geométricas, ¿ok? Recuerden, todo en figuras geométricas. Estamos todavía dentro de las figuras geométricas simples. Muy bien, ahora vamos a seguir con el siguiente procedimiento para terminar el tema de las botellas y para también terminar el tema de los elementos simétricos. Vamos a ver ahora, miren este vaso, ¿no? Este vaso. En primer lugar, podemos representarlo, sí, con un cuadrado, ¿no? Si lo vemos a la altura de nuestros ojos, donde no se vea la parte superior, tampoco la parte inferior, entonces va a ser un simple cuadrado, ¿ok? Pero cuando nosotros lo vemos ya de una parte superior, el vaso, entonces como que se ve la superficie, ¿verdad? Se ve la superficie del vaso. ¿Eso qué incita? Nos está invitando, ¿no? A reconocer, a ver,
a reconocer. En la parte superior vamos a ver que la boquilla es un ovoide. La parte inferior vamos a también considerar el mismo tamaño de la parte superior, el mismo tamaño del ovoide, ¿sí? El mismo tamaño del ovoide, ¿no? Y luego a los costados, dos líneas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué nos representa esto? ¿Qué nos hace o qué nos recuerda si desaparecemos esto? Toda esta línea que hemos hecho a este lado, simplemente va a terminar siendo un cilindro, ¿ok? Termina siendo un cilindro. Prácticamente con este ejemplo estaríamos explicando las formas geométricas según su volumen. Entonces, cuando yo veo un vaso así como este, lo que tengo que hacer entonces es concentrarme en la simpleza de este objeto. Recuerda, olvídate que es un vaso y solamente tienes que ver, en vez de vaso, es un cilindro, ¿sí? Un cilindro. Lo mismo va a suceder con una lata de leche Gloria, con un sinfín de objetos, ¿sí? Es un cilindro, ¿ok? Qué bueno que estemos entendiendo, que estemos reconociendo, ¿ya? Porque es importante este primer paso, que es reconocer todos los objetos de la realidad. ¿Y qué tenemos ahora? Fíjense, ahora tenemos una hermosísima copa, ¿verdad? Una hermosísima copa. Ya se van complicando los objetos, ¿no? Pero no se preocupen que esto es cuestión de ejercicios y ejercicios. Aquí vamos a poder ahora entender el mismo cilindro, recuerda, ¿sí? Recuerda que lo que tenemos que entender y observar es si todavía no estás seguro para hacer la parte inferior, entonces mándate a hacer de una vez los lados laterales, ¿no es cierto? Hasta abajo, hasta la altura donde sientas que debe ir, ¿no es cierto? La copa. Aquí no estamos hablando todavía de medidas, porque eso es posterior, ¿sí? Lo único que quiero que ustedes logren entender y logren representar son las formas geométricas según su volumen, ¿ok? Necesito que esto lo haga. ¿Por qué hacemos estas líneas laterales? Porque el borde del papel, por ejemplo, me puede ayudar, este borde del papel, esta misma distancia, me puede ayudar a ubicar también, ¿no? Para que esté totalmente vertical la copa. Una vez que haya hecho esto, ¿no? Recién puedo hacer la base, que también va a ser otro ovoide, es el mismo tamaño de este. Fíjense, ¿no? Y ¿dónde está aquí la diferencia y lo más agradable? ¿No? Que la copa, ¿no? Tiene un parecido muy semejante a un huevo, ¿sí? Miren, pero yo lo que estoy haciendo es dibujar, ¿no? Todo el huevo, no es que solamente voy a hacer los contornos. Pero estoy representando, ¿sí? Con objetos según su volumen. Y ya al final es donde voy a conseguir hacer, ¿no? Las partes de la copa, ¿no? Pero ¿qué es lo que un inicio allí en la copa? Un cilindro, ¿ok? Un cilindro. Tener la capacidad de poder representar, ¿no? De una forma simple cualquier objeto no es tan sencillo, ¿sí? Y es un paso en la que muchos principiantes o muchas personas que quieren aprender a dibujar se saltean, ¿sí? Se saltean. Y después es como que aprendieron mal, ¿no? Y decirles ya, desaprende esto y vamos, es difícil, ¿no? Es muy difícil. Sí, también es un cilindro, sí, es un cilindro. ¿Sí? Recuerden observar todas las cosas, ¿sí? Vamos a hacer los laterales, vamos a irnos a la parte inferior, vamos a repetir el mismo ovoide, el mismo tamaño de ovoide en la parte inferior, ¿ok? Y ahora, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia de la anterior copa esta? Que simplemente está más abajo, ¿sí? Simplemente la copa o el diseño de esta forma está más abajo, más o menos a esta altura. Y de ahí recién viene, ¿no?
esta otra parte del vaso, de la copa. Estamos representando con las formas más simples y sencillas, ¿ok? Muy bien, y vamos a ir finalmente como ejemplo a un objeto más, ¿ya? Un objeto más. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este siguiente objeto? Deja de ser simétrico ya, ¿verdad? Claro, porque, a ver, vamos a poner una línea al medio de este objeto y ambos lados ya no son iguales. Eso viene a ser la asimetría, ¿ya? Asimetría, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente página. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a observar o representar este siguiente objeto, ¿no? Cuando veamos ya estas complicaciones, por ejemplo, tiene muchos lados, ¿verdad? El diseño de este objeto, de esta cafetera, tiene muchos lados, ¿no? Muchos ángulos, ¿sí? No sé si es un octogonal, ¿sí? Tiene muchos lados. Y bueno, eso le hace un poco complicado, pero no. Recuerden que lo que necesitamos hacer es representar lo más simple y sencillo posible. Entonces, lo primero que vamos a ver en la parte superior no es otra cosa más que un ovoide. Recuérdalo, ¿sí? Un ovoide. Vamos a ir a los laterales. Es decir, esto también será un cilindro, aparentemente, ¿ah? Aparentemente parece ser un cilindro, ¿ok? Y dentro de este cilindro, pues luego vamos a ubicar los demás elementos, ¿ok? Pero todavía de la forma más sencilla, mediante una línea puede ser. Y esta parte de la cafetera, un simple triángulo, ¿ya? Podemos generar también una división a la mitad, pero en este caso es más angosto, recuerda, observa, es más angosto, no es el mismo tamaño. Vamos a hacer los laterales, así, de esta forma, y vamos a completar ahora también con otro ovoide un poco más pequeño, el mismo tamaño que este ovoide que hemos hecho, ¿no? Lo último, y para poder generar esta forma simple, ¿ok? Es una forma simple de observar y representar los objetos. Aquí todavía no tiene nada que ver con detalles, no tiene nada que ver con luces, con valorados, con sombreados, no. Este es un ejercicio que tenemos que hacer durante toda la semana. Muy bien, hemos realizado, bueno, vamos a dejar ya la parte de extensión, ¿ven? Vamos a ir a esta parte de la extensión. Tenemos un objeto, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5, tenemos 6 y 7 objetos, ¿ok? 7 objetos de las que ustedes tienen que ahora representarlos como acabamos de hacer, ¿ok? Recuerda que estamos utilizando un lápiz, estamos realizando dibujos tradicionalmente, ¿no es cierto? Como se ha realizado siempre, ¿ok? Entonces es una manera de poder, ¿no?, entender mejor y educar mejor nuestra mirada. Muchas gracias por participar y estoy seguro que te va a ir muy bien en estos ejercicios de esta primera sesión, ¿ok? Nos vemos la próxima clase.